Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Adelante Sierra, espacio medio de comunicación de la comarca de la Sierra de Guadarrama, que además si queréis seguir o suscribiros en Spotify o iVoox, pues ayudáis a su difusión y además os ayudará a seguir todas las novedades que vayamos haciendo. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí de viernes estamos, viernes mañanero grabando, ¿qué tal? Muy bien, a ver cómo termina el año, que hay mucha actualidad política, tanto en nuestra comarca como a nivel nacional. Y hoy hablamos de el municipio de Alpedrete, que todas las polémicas que ocurren en todos los municipios de toda la comarca, pues muchas veces se centran en Alpedrete también porque pasa lo que pasa. Desde hace años es un municipio con gobiernos polémicos. Y para ello tenemos a Jorge, a Débora. Bueno, Débora es portavoz de Más Madrid Alpedrete, también es concejala, y Jorge es portavoz de Más Madrid Alpedrete. Muy buenas, bienvenidos a Adelante Sierra. Muchas gracias, encantados de estar aquí. Muchas gracias, Fernando, encantado. ¿Qué Pues dale, tal? Pablo, cuando quieras, Bueno, empezamos. lo primero es que, ¿qué tal vais? ¿Cómo va la legislatura? ¿Qué valoración estáis haciendo? Y que nos contéis un poquito el ambiente y las medidas que se están produciendo allí, tanto por el parte del equipo de gobierno, por las que estáis llevando vosotras. Uf, el ambiente aquí es complicado. Ahora, como en todos los municipios, estamos a vueltas con lo de la tasa de basuras, que sabéis que es de rabiosa actualidad porque normalmente todos los ayuntamientos están esperando hasta el último momento para hacerlo. Alpedrete no es una excepción y como siempre van tarde mal y luego, bueno, pues aquí pues la valoración que hacemos en este año y medio, pues que está siendo quizá un poquito difícil porque no nos, como tienen una mayoría absoluta PP Vox, aplican el rodillo y no nos aceptan ningún tipo de moción ni ningún tipo de tal. Es una corporación municipal, o sea, es un equipo de gobierno, perdón, que no negocia nada, que no cuenta con nosotros para nada y bueno, pues es muy difícil. Bueno, vamos a ir hablando sobre todo lo que ha ido ocurriendo en Alpedrete en este año y medio. Entre los asuntos más polémicos de la legislatura, pues está el intento de aprobación del Plan General, un Plan General que lleva intentando aprobarse desde el 2005. Ha llovido desde entonces y más en los Llanos Sur. Desde Más Madrid habéis presentado alegaciones al mismo. ¿Cómo está a día de hoy la situación actual y qué expectativas tenéis sobre la resolución de este largo proceso? Bueno, sí, efectivamente, sabéis que presentamos bastantes alegaciones. Rechazaron todas las alegaciones presentadas, tanto por grupos ecologistas, asociaciones, como por partidos políticos. Creo que aceptaron parcialmente una del PSOE, pero nada, o sea. Y sin embargo, curiosamente, lo que sí que aceptaron fue una alegación de un conocido constructor de aquí de la zona para urbanizar la zona de la Cerca de los Robles y construir 91 viviendas. Y ese suelo ha pasado de ser suelo no urbanizable a suelo urbanizable no consolidado. Y bueno, ahora mismo el plan está parcialmente aprobado, está aprobado y está en proceso ya se ha devuelto a la Comunidad de Madrid para que emita los informes pertinentes y en principio, pues bueno, estamos a la espera de que Comunidad de Madrid emita informe favorable o desfavorable, pero bueno, eso puede tardar años, con lo cual ahí seguimos. Bueno, Comen- también añadir que con el tema del PGU siguen, por supuesto, manteniendo la zona de los llanos como zona urbanizable, en la que siguen queriendo construir 855 viviendas, que esa zona además, a día de hoy, pues cobra una especial relevancia por todo el tema que ha ocurrido con la Dana de Valencia. Porque esa zona, según todos los registros, los informes que hay, es una zona que está, por lo menos parcialmente, parte de esa zona es terreno inundable. Entonces, llama mucho la atención que otra vez no sepan planificar, no sepan lo que hay, parece que no importe construir ahí. Y luego, si en algún momento pasase algo, o si en algún momento hubiese algún problema o esa zona inundable que a día de hoy, pues efectivamente no discurre o no suele haber ningún problema, pero puede ocurrir. Y entonces, luego, si ocurre alguna vez algo,
pues todos nos llevaremos las manos a la cabeza, nadie lo sabía, cómo puede haber pasado esto. Y vamos, seguimos totalmente en contra de que se construya en esa zona por esa y por otros motivos, pues mayor densidad de población, que va a aumentar, tienen planificado que aumente la población de Alpedrete como en 5.000 o 6.000 vecinos o más incluso. La cantidad de tráfico que sumaría, no creemos que el pueblo tenga ahora mismo o disponga de los servicios necesarios como para acoger a toda esa gente, ni que disponga ahora, ni que tiene, o sea, porque no tiene, el municipio no tiene a día de hoy, ni tiene el terreno suficiente como para construir todos los servicios que son necesarios para acoger a toda esa gente. Entonces es bastante, llama bastante la atención que sigan por ese camino y no solo sigan por ese camino, sino que quieran ampliar aún más viviendas en la zona que ha dicho Débora. O sea, sigue siendo un plan con un modelo totalmente expansionista, con un modelo que es caduco, con un modelo que es anticuado, en vez de un modelo urbanístico o una planificación urbanística del siglo XXI, moderna, centrada en otro tipo de mirada sostenible. Entonces, como todo en este equipo de gobierno, parece que están gobernando en el año 1950 y no en el año 2024. Sí, porque venía del 2005, efectivamente, con toda esa marea de planes generales que vimos y sufrimos, con los intereses de cierto constructor, además que parece que vuelva a salir a la palestra. Eh, Hemos visto además en las últimas semanas cómo quiere el Ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial que además desarrolla la finca del monasterio, por lo cual habría mucho más tráfico, además que le afectaría también al Pedrete, por la zona además de los llanos. Pero además, ¿cómo está el tema de la vivienda en Alpedrete? Porque además es un tema que ha sido de actualidad y de debate en las últimas semanas. Porque me temo que todo ese tipo de construcciones no ayudaría a facilitar el acceso a la vivienda a la gente, alpedreteños, alpedreteñas que ahora mismo no tengan acceso a la vivienda. ¿Cómo está el tema ahora mismo? A ver, partimos de que Alpedrete es un municipio muy pequeño en extensión. Entonces, la parte, digamos, urbanizable está ya casi toda urbanizada. Lo único que les queda es eso, los llanos sur, que con el tema del arroyo de los Linos, que de hecho es que lo de que sea zona inundable no lo decimos nosotros, es que lo dice el INUNCAM, que es el plan de inundaciones de la Comunidad de Madrid, donde dice que el 3, y pico por ciento del territorio de Alpedrete es inundable. Entonces, pues ellos quieren meter ahí casas, pero claro, las quieren meter, no quieren meter vivienda protegida, no quieren, lo que quieren es, o sea, sí, van a proteger, pero no vivienda pública. Entonces, con la excusa de que los jóvenes de Alpedrete se tienen que ir del pueblo. Bueno, es que no solo los jóvenes se tienen que ir del pueblo, es que tal y como está la, el mercado inmobiliario en estos momentos, o sea, vivir aquí es muy complicado y es muy difícil. Entonces, te lo venden como una excusa de queremos construir vivienda para que nuestros jóvenes no se vayan, pero que van a poder comprar un chalet de 450.000 euros los jóvenes de hoy en día. Yo es que no lo veo, sinceramente. ¿No? Y sumado a eso es que la nueva promoción, bueno, el nuevo terreno que quieren declarar como urbanizable para construir las 91 viviendas, de esas 91 viviendas no hay ningún, o sea, no son pisos, son chalés. Quiero decir, que es que no es que estés pensando, como dice Débora, en que los jóvenes vayan a vivir aquí, porque es que los jóvenes alpedreteños tienen que ir del pueblo, porque es que, madre mía, no, están pensando en que otro tipo de personas vengan a vivir aquí. mm, y es que, insisto, el pueblo a día de hoy, para conseguir una plaza, por ejemplo, en un colegio público, está muy complicado. En un colegio público, el centro de salud, bueno, el consultorio de Alpedrete está infrautilizado totalmente, con lo cual, al final, es que no tiene ningún sentido empezar aquí a meter muchísima más gente porque es que no hay sitio en el pueblo. Es que al final no es sostenible ni es, que no es adecuado ni da la sensación que el plan general que quieren aprobar, que la planificación que ellos tienen es simplemente hacer lo que han hecho otros pueblos. Pues aquí, y lo vamos a hacer aquí en Alpedrete, pues porque aquí también necesitamos que haya muchas casas y también necesitamos que haya mucha más gente.
y no vemos la necesidad ni de hacerlo de esta manera. Desde luego, de esta manera es absolutamente, es una locura, vamos, absolutamente. Sí, vemos un modelo que yo creo que no es sostenible el Alpedrete, ¿no? Es el modelo de la derecha, del Partido Popular, del boom inmobiliario, que yo creo que desgraciadamente es extendible en todo el territorio nacional, pero como lo que nos toca es la comarca, yo creo que es un modelo pues muy similar al que hay en todos los pueblos de la zona. Yo quería preguntaros, porque habéis mencionado antes que, bueno, pues el gobierno del Partido Popular y vos siempre os vetan iniciativas y a vosotros y a toda la oposición. Quería preguntaros cómo se ha transformado eso, por ejemplo, en política de igualdad, en política de igualdad de género, en política LGTBI, si estáis viendo un retroceso continuo o esto no ocurría antes, ¿cómo está siendo? Bueno, sí, con respecto a lo de que nos tiran todas las propuestas, efectivamente. O sea, además, nosotros solemos tener la muy buena costumbre de llevar iniciativas que afectan a la población de Alpedrete, a la ciudadanía de Alpedrete. Entonces, cada vez que intentamos llevar algo que les puede venir bien, como por ejemplo el aumento de transporte público o que sea una ciudad inclusiva, llevamos una moción para que se adhirieran a las ciudades saludables, etcétera, etcétera. Todo eso siempre te lo argumentan con que son chiringuitos, las élites y no sé qué, y lo tiran todo para atrás. O sea, nunca votan nada a favor de lo que llevamos. Y luego, con respecto a lo que preguntabas, aquí es que derechos LGTBI y tal, bueno, por supuesto, aquí durante el orgullo no se exhibe la bandera arcoíris. Vamos, te argumentan que es que hay una sentencia que dice que no se pueden exhibir banderas que no sean oficiales, pero luego llega el mercadillo medieval y te lo ponen todo con banderitas y no sé qué, y no me acuerdo que pusieron hace poco también La Feria de Abril. en la Feria de Abril. Entonces es como, en fin, no tenemos. Y de igualdad y eso, bueno, afortunadamente. Sabéis que aquí, como Moral Zarzal, o sea, nosotros servicios sociales lo formamos parte de una mancomunidad donde están Torre Hoyo, Moral Zarzal y nosotros. Y bueno, sé que la TAM sí que elabora programas y trabajan y hacen cosas, entonces, bueno, por lo menos ahí nos salvamos un poquito. Pero el tema aquí está complicado. Sí, porque es que además, seguro que al final ya avisaron desde el principio del mandato que cualquier cosa que presentara la oposición, fuese lo que fuese, iban a votar que no. O sea, fuese lo que fuese. El último caso, el del transporte público. Hicimos una encuesta, preguntamos a un montón de vecinos, al final hemos presentado un montón de alegaciones, que había un periodo abierto para que todos los municipios presentaran alegaciones y muchos municipios gobernados por el PP han presentado muchas alegaciones y han estado en medios denunciando que les faltan autobuses. Igual que lo hacen con el cercanía, si es que, porque nosotros decíamos, a lo mejor nos dicen que es que, claro, que es que el cercanía no nos quejamos porque el ministro del gobierno social comunista y lo que fuese, no, es que el cercanía también tiene un problema y también pedíamos que se pusieran en contacto con el Ministerio de Transportes y que reclamaran, porque es que hay algo que este equipo de gobierno no hace nunca y es reclamar activamente las cosas que necesita el PDT. Por ejemplo, los nuevos presupuestos que ha presentado la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, al Pedrete nos corresponde una cantidad mísera y solamente en concepto de rehabilitación de cuencas mineras o no sé qué, una cosa, pero no hay ningún tipo de inversión en absolutamente nada más del pueblo. Entonces, al final es algo que ellos no reclaman. Nosotros no sabemos si es porque el señor alcalde no se atreve, después de la polémica que salió incluso insultando a la señora Ayuso por el tema de la plaza de Francisco Rabal, que se enfrentó más a ella que se enfrentó Pablo Casado en su momento. Y no sabemos si al final tuvo que ceder, pero no sabemos si eso puede tener que ver con esa mala relación que parece que tiene con la señora Ayuso, en que al final perjudica a todos los vecinos y las vecinas de Alpedrete.
Pero como te digo, en el tema de los autobuses, es que votan sistemáticamente, votan en contra, dicen que han presentado una alegación, dijo una alegación, pero no sabemos qué alegación. No sabemos qué alegación han presentado, para qué autobús, para qué línea, no sabemos nada de nada de nada. Y mientras tanto, las vecinas y los vecinos siguen teniendo que sufrir pírricas líneas para ir al hospital, frecuencias que no tienen ningún sentido para bajar a Madrid, ninguna línea que conecte pueblos de la sierra. Los fines de Mm, semana aquí es imposible. Hay un autobús cada hora. No, es como todo. Lo que pasa es que cuando les dejas sin argumentos, como nos pasó en el Pleno, que la señora Peñalver, la concejala de movilidad, se enfadó porque ella dijo que habían presentado una alegación y claro, cuando yo se lo afeo, mm, pues insultan. ¿Qué es lo que hizo en el último Pleno? No escuchamos a Jorge ahora. Hemos perdido Hemos su perdido a audio. Jorge. Sí, pero bueno, continuamos. Hablaba Jorge además de la decisión que tomó Ayuso sobre una de las grandes polémicas de esta legislatura, que fue como parte, yo creo que del gobierno Partido Popular Vox, que fue la decisión de cambiar el nombre de la Plaza Francisco Arrabal y el nombre de la Casa Cultura a Asunción Balaguer. Como parte activa de esa lucha, fue una lucha muy mediática, importante, con una concentración de más de 2.000 personas en la Plaza de Francisco Arrabal. ¿Cómo visteis esa lucha y qué valoración hacéis de la reacción del gobierno y del propio pueblo de Alpedrete ante este intento? Pues yo la verdad es que hago una valoración muy positiva en el sentido de que evidentemente gracias a la unión vecinal y a la unión de todas las fuerzas progresistas conseguimos revertir un atentado contra la cultura y contra... Es que lo que intentaron hacer fue una canallada bueno, creo que funcionó muy bien, creo que evidentemente la concentración vecinal fue el culmen de un trabajo que bien sabes, Fernando, porque estabas ahí, que realizamos entre todos y con mucho cariño y bueno, ayudados también por la familia y por gente que nos apoyó del mundo de la cultura y la verdad es que hago una valoración muy positiva y además creo que es algo que debemos mantener en la memoria porque creo que el alcalde de Alpedrete no supo manejar, no manejó bien en ningún momento y creo que es algo que debería pasarle factura, sinceramente. Pero bueno, veremos, porque aquí el voto de la derecha es muy fiel y veremos, pero desde luego fue una canallada. No sé si a Jorge hemos No, no recuperado. sé si hemos recuperado a ¿Me Jorge, justo. escucháis ahora? Sí, Sí, perfecto. ahora sí, Vale. Jorge. No, o sea, yo creo que es importante destacar que en esa movilización había mucha gente que no era gente declarada de izquierdas, ni declarada progresista, ni siquiera. Es decir, había gente muy diversa, porque al final es que era un atentado contra la cultura. No era un tema de si alguien militaba en un partido o militaba en otro o demás. Al final, ese tipo de cosas son las que unen a la gente en defensa de algo que es de sentido común y que es la cultura de nuestro país, la cultura de las personas que han sido referentes culturales en cierto modo y en ciertas épocas. Y yo creo que, sobre todo, hay que tener respeto. Quiero decir, el respeto es algo que no se puede perder nunca y es importante respetar a la gente que ha hecho nuestro país algo mejor, que ha hecho cosas para que se conozca a España internacionalmente de una manera mucho mejor, de una manera cultural, aportando su visión, aportando su talento y atacar eso es tener muy poquita cultura. Principalmente porque además es importante destacar que es que Vox en Alpedrete tiene la Concejalía de Cultura. Entonces, atacar a un personaje, bueno, a dos, porque fue a Asunción Balaguer y a Francisco Rabal, demuestra tener muy poco nivel cultural, muy poca cultura, muy poco respeto
Y al final yo sé que si hubiese sido, vamos, nosotros sabemos que si hubiese sido por Vox, aunque luego se desmarcaron y dijeron que no era idea suya, luego resulta que las malas, esto es como en el deporte, la derrota tiene muy poco, muy pocos padres y la victoria todo el mundo queremos, todo el mundo hemos ganado, ¿no? Pues cuando si hubiese sido por ellos, desde luego esto se hubiese mantenido. Lo que pasa es que al final, pues demuestra que lo que nos dicen a nosotros, que es que hacemos mucho ruido, que es que estamos todo el rato hablando mal de Alpedrete. No, no, mire, los que dejan mal y los que dejan mal al Alpedrete son ustedes, porque son los que están haciendo este tipo de medidas que nos están haciendo salir en medios a nivel nacional y que los que están haciendo pasar vergüenza a la mayoría de vecinos y vecinas que solamente queremos un pueblo en el que se viva mejor. Al final, la responsabilidad es enteramente suya. Y un momento, Pablo, si quieres, y además se me acaba de ocurrir, antes de finalizar el año, podría ser bonito juntarnos a algunos de los que estuvimos en esa lucha, a Teresa Raval, a Benito Raval, y hablar de lo que esa fue la lucha con anécdotas que nos han contado, algunas anécdotas ahí, y explicar lo que ha sido una lucha, no solo más importantes a nivel comarcal, sino a nivel de todo el Estado español, donde se derrotó una decisión muy dura a nivel cultural, una derrota a lo que ellos intentaban cambiar el modo cultural de nuestro país. Cuando vamos a intentar, antes de que finalice el año, pues juntar a gente protagonista para hablar sobre eso. Dale, Pablo. Sí, porque aparte yo creo que a pesar de la correlación de fuerzas tan desfavorables que hay en esta comarca, la gente que estuvisteis trabajando ahí conseguisteis darle la vuelta desde la movilización popular y yo creo que para conseguir ganar elecciones y crear gobiernos de unidad es fundamental esa movilización y creo que debemos pelearlo. Hablando de movilización popular, yo creo que en Alpedrete a veces se da lo contrario, ¿no? Que desgraciadamente es un pueblo con una fama de grupos de extrema derecha. Yo no le llamo ni nazis, le llamo nazis directamente. Entonces queríamos saber cómo está la situación allí en este momento y qué medidas se deberían tomar desde el ayuntamiento, porque entiendo que no se están tomando, ¿no? Bueno, sabéis que sí, efectivamente, aquí hay un problema. Hace poco amanecimos con una esvástica enorme pintada en el Parque Segundo, que, bueno, borraron bastante rápido. Sin embargo, a día de hoy, en las cristales protectores de la A6 en su paso por los llanos, hay una pintada inmensa que pone Hitler. Luego, hace 2 días o 3, volvieron a aparecer pintadas en el Parque del Peralejo. Y efectivamente lo que vemos es que, bueno, excepto con el tema de la pintada de la esvástica, que ahí no quedó más remedio, no les quedó más remedio que actuar rápido, pero previa denuncia de los grupos de la oposición, nosotros nos hicimos eco desde primera hora de la mañana, en el momento en que lo supimos. Y, pero las demás pintadas siguen ahí. Y bueno, es que son como muy laxos con este tema. A ver, además, bueno, decía Jorge antes, cultura lo lleva Vox. ¿Y quién lleva juventud? Vox. Es que está todo ahí, esa amalgama mezclado que, bueno, es complicado, es muy complicado aquí. Pero aquí seguimos dando la cara y luchando contra eso. Sí, la cosa es que vemos que hay, o sea, es un problema que ha habido desde hace muchísimos años, pero ahora les vemos más envalentonados en cierto modo, porque al final Mm, la denuncia que hace el ayuntamiento, al final tuvieron que hacer un comunicado oficial que tuvieron que poner en la página web del ayuntamiento, pero al final se queda en eso, quiero decir, las palabras se las lleva el viento y al final los hechos, ellos siempre dicen, es que esto lo tenéis que denunciar a la policía local y a la Guardia Civil, ya, pero es que el ayuntamiento algo podrá hacer. Quiero decir, al final, si estás viendo que tanto en las fiestas patronales o en fiestas de Nochevieja como hubo en la que había una bandera con el lema con una simbología de un grupo ultra que al mismo tiempo se estaba manifestando en Ferraz, en la sede del PSOE, pues es que al final, o sea, la única condena que hay de eso es decirnos que nosotros somos unos exagerados, que al final son cosas de niños.
como siempre dice que son cosas de niños, que son cosas, bueno, pues que la gente joven, que sabemos que existe este problema, pero bueno, ya lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades y nosotros nos lavamos las manos, aquí no ha pasado nada, seguimos, Albacete es un pueblo tranquilo, estáis manchando lo de siempre, estáis manchando la imagen del pueblo a nivel nacional y al final, no, es que muchísima gente, aparte, yo noto. Porque al final uno está presente en muchas redes sociales, sobre todo en Alpedrete, en Facebook, que es lo que más se maneja, ¿no? Y tú notas que hay mucha gente a la que vive o que le da miedo, o que le da reparo condenar esas cosas en público, pero no porque sea culpa de esa gente o esa gente no sienta que eso sea un problema, sino porque realmente hay gente que tiene temor pues a que le insulten, a que le puedan decir cualquier cosa a sus hijos, o al final o sea, es algo como que en Alpedrete es como el elefante en la habitación, que es que aquí existe, pero nunca se hace nada. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo que hay, porque es que al final no se ocultan, quiero decir, que es que al final no es que sea algo, como te digo, como por bajo y que bueno, que, que- que no se les vea mucho, es que al final no lo ocultan, o sea, que la gente no lo ocultan. Luego, si desde el propio ayuntamiento se hacen actos como hubo hace unos meses, que se hizo como un homenaje a los tercios españoles, que yo, bueno, mira, los tercios españoles, pues bueno, fantástico, quiero decir, un evento histórico, muy bien, todo lo que tú quieras. Pero invitas como ponente a un señor, que es Guillermo Rocafort, que es un señor conocido a nivel nacional por determinadas declaraciones que son precisamente una oda a la democracia y una oda a la convivencia, pues al final pasa estas cosas. Es decir, al final no se pueden llevar no le puede sorprender que este tipo de cosas sigan ocurriendo, porque al final, pues no se toman las medidas oportunas. Y sobre esto, importante que a la gente que amenazan, que agreden, porque agreden a gente joven, este crepúsculo nazi, que avisen no solo a la policía, a la Guardia Civil, sino también a las organizaciones que están denunciando este tipo de cosas, porque lo que ha demostrado la experiencia, que esto no es una cosa de ahora, es que con organizaciones y unidas, con la gente unida, esta gente tiene miedo, es muy cobarde luego. Y es importante que la gente no se sienta sola, que se puede combatir hasta basura nazi. Preguntamos también porque habéis estado en estos meses trabajando a favor de los servicios públicos, en especial también de la sanidad pública. Jorge además hablaba de también la situación de la sanidad pública en Alpedrete. ¿Qué acción o postura está tomando el ayuntamiento, se supone, en respecto a la mejora de estos servicios y cuáles son vuestras propuestas para fortalecer los servicios públicos en la localidad? Eh, es que, claro, la respuesta es muy fácil, es ninguna, no están tomando ninguna medida. Nosotros todos los años, por ejemplo, ahora se están presentando los presupuestos de la Comunidad de Madrid y una de las cosas que nosotros siempre pedimos de enmiendas a la comunidad es, para los presupuestos, es que el consultorio local se convierta en centro de salud. No quieren aumentar la población, pues que los servicios públicos vayan en consonancia. Pues nada, y siempre la rechazan y la construcción de una pasarela que pase por encima de la M601 para poder unir, para poder bajar andando al hospital de Villalba, al hospital público. Bueno, público de gestión privada, ya sabemos este modelo del PP tan controvertido. Pero ellos no hacen nada, no, contrario, en lugar de estar apoyando, por ejemplo, a la Escuela Municipal de Música, pues no, inauguran un conservatorio privado de música y lo anuncian a bombo y a platillo en sus redes. O sea, son todo ese tipo de cosas que, bueno, al final eh, desmoralizan un poco porque es te da bastante rabia que con las cosas tan chulas que podíamos tener aquí y con todo lo que se podría hacer y al final es que no hacen nada, pero no hacen nada ni para apoyar ciertas cosas ni de lo que tienen que hacer, básicamente, porque lo que tendrían que hacer es tener, por ejemplo, los contratos municipales en vigor y tenemos el de basuras caducado, etcétera, etcétera. O sea, te quiero decir, es que si por no hacer no hacen lo que tienen que hacer, no van a hacer más.
Sí, que se me había ido, perdonad, chicos. Sí, estaba hablando y no le había dado a quitar el mute. No, quería preguntaros, porque antes yo creo que es un tema que está de actualidad en todos los municipios de este país. Los que somos concejales lo hemos vivido en nuestras propias carnes. El tema de la tasa de basura lo mencionabais antes al inicio del programa. Vamos a ver cómo, no sé, a Pedrete, ahora os preguntaré el tasazo que se viene. Eh, Entiendo que vosotras habéis presentado otras alternativas, entonces queríamos saberlas, porque yo creo que puede venir bien a todo el mundo conocerlas, porque se puede presentar alegaciones, no solo los partidos políticos, la gente que quiera que esté en contra puede presentar estas alegaciones. Entonces, bueno, si las podéis contar para que la gente, pues eso, la movilización popular y los partidos políticos intentemos buscar alternativas que no afecten tanto a los vecinos de unas clases populares, pues que están necesitadas en algunos casos. Efectivamente, aquí, bueno, vamos a empezar a explicar las cosas, quiero decir, porque hay gente que, es verdad, esto es lo de siempre. El vecino medio muchas veces estas cosas no le preocupan hasta que de repente le llegan y le dicen, te voy a subir la tasa de basuras X y se echa las manos a la cabeza. Entonces, lo que el PP y Vox están llamando el basurazo de Pedro Sánchez no es tal, es una directiva europea. Es una directiva europea, una normativa europea que entró en vigor hace 3 años y que han dado 3 años a los ayuntamientos para ponerse al día. Entonces, pero claro, no lo han querido hacer, obviamente. Vale. Luego es una ley que tiene una premisa muy clara. El que más contamina, más paga. Es tan fácil como eso. Y establece un sistema de bonificaciones que claro que los ayuntamientos tienen que adaptar para de alguna manera conseguir, porque ahora el tema está en que la tasa ya no puede ser deficitaria y hay que revertirla o sea, todo el tema de recogida de residuos y de tratamiento de residuos, pues han de repercutirlo en la población. Entonces, bueno, pues nos parece fantástico. ¿Aquí qué han hecho? Bueno, han separado la parte de recogida con la parte de tratamiento. La parte de recogida, que era una tasa que ya veníamos pagando desde 2007, bueno, se aprobó en 2007 desde 2008, es una tasa fija por vivienda de 46 con algo euros, no recuerdo exactamente el piquito, pongamos 47 por redondear. Bueno, pues se han hecho los cálculos. Claro, el problema ¿cuál es? Que tenemos el servicio de recogida de residuos caducado desde hace 4 años. Entonces, no sé a qué se han dedicado, pero desde luego en este año y medio de legislatura, bueno, el PP ya gobernaba en el mandato anterior, pero en esta todavía no han sacado los pliegos, no han sacado la licitación adelante. Entonces, lo primero, están calculando una cuota sobre un servicio que no sabemos cuánto nos va a costar. Bien, bueno, pues ellos han hecho sus cálculos y resulta que esa parte la han dejado exactamente igual y no la van a mover. 46 con pico por cada vivienda. O sea, es decir, me cuesta lo mismo recoger la basura ahora que hace, pues eso, desde el 2008. No cuadra muy bien. Y luego han decidido hacer la otra parte que es la de tratamiento. Y han decidido poner una tarifa plana de 49 euros para todas las viviendas. Es que no se han molestado en hacer ni un estudio de población, de tipo de vivienda, de ingreso. No han puesto, la única bonificación es para jubilados mayores de 65 años que cobren menos del salario mínimo interprofesional. Y ya está, tarifa plana, 49 euros por casa y 195 euros por comercio. Da igual el comercio que tengas. Bueno, llegamos al pleno, han hecho un pleno extraordinario sin comisiones previas, sin dictamen, todo por urgencia, porque claro, no llegan, porque es que la tasa la tienen que tener aprobada antes de que finalice el año, para que entre en vigor el año que viene. Nos meten en un pleno extraordinario y nosotros presentamos 6 enmiendas de bonificaciones. Bonificaciones para familias monoparentales, monomarentales, bonificaciones en función pues de estar en peligro de exclusión, bonificaciones en función de o sea, si vas más al punto limpio o no, que lo dice la ley, bonificaciones para comercios que tengan proyectos de reciclaje y de eliminación de residuos, o sea, para que donen a ONGs alimentos, etcétera, etcétera.
todo nos lo han tirado para atrás. Ahora estamos en periodo de exposición hasta el 23 de diciembre, tanto los grupos políticos como los vecinos pueden presentar alegaciones a esta nueva modificación de la tasa de basuras, que, bueno, lamento ser yo la que haga el spoiler, pero seguramente denegarán todas y aprobarán esta tasa el 27 de diciembre, es el pleno extraordinario. Entonces, pues bueno, es una vergüenza porque, o sea, aquí da igual, o sea, si contaminas pagas y si no, pues también vas a pagar igual. Da igual, o sea, el que tenga un piso de 60 metros cuadrados va a pagar exactamente lo mismo que el que viva en una mansión de los Berrocanes. Da igual, es vergonzoso. Pero bueno, como no han hecho los deberes, pues todo deprisa, corriendo y mal, como siempre. Por añadir, es que en el propio pleno, por cierto, un pleno en el que empezó sin retransmisión, que hubo que retransmitirlo a través del móvil de una funcionaria, porque al final, porque no había retransmisión del pleno, que llegaron al final, bueno, está en el canal de plenos de YouTube, cualquier vecino que quiera ver el esperpento que fue aquello, puede verlo porque es público Sí, en sí, YouTube. sí tiene valor para verlo, Si porque es tiene valor, imposible. oído, yo le recomiendo que lo hagas sin auriculares porque es que el sonido va subiendo y bajando, la imagen se mueve, o sea, es tétrico. Em, Es Al que qué final, casualidad que en el pleno de subida de tasas, justo ese no lo quieren grabar. pues en ese pleno, el señor alcalde anunció que iban a hacer una campaña informativa Ah, a todos los vecinos, con el dinero, por supuesto, de los vecinos, diciendo quién era el verdadero responsable de la subida de la tasa de basuras, que para ellos es, por supuesto, el gobierno social comunista de Perro Sánchez. Entonces, se van a gastar el dinero de las vecinas y vecinos, en vez de invertirlo en cosas productivas, se lo van a gastar en una campaña informativa casa por casa para mentirle a los vecinos, para engañar a los vecinos, para decirles cosas que no son, para escurrir el bulto. O sea, la sensación que nosotros tenemos es que ellos quieren utilizar una tasa de basuras que debería tener otro fin para hacer guerra política, para confrontar con su adversario político, que parecemos no ser nosotros, porque no les importa lo que hagamos, no les importa lo que digamos, parece que a ellos no les importa el pedrete, sino que tienen una norma desde arriba, que alguien les ha dicho que todo esto hay que utilizarlo para desacreditar al gobierno de España. En vez de preocuparse porque las vecinas y los vecinos puedan, el que lo necesite realmente, pagar menos cuota y el que contamine, que pague, como dice efectivamente el espíritu de la ley, y el que contamine menos, pues que pague menos, lógicamente, pero no, a ellos parece darles igual. Si cobras 100.000 euros, pues pagas 49 euros más, si cobras 1.000 euros, pues pagas 49 euros más, si tienes 5 hijos, pues 49 euros más, y si tienes un hijo o no tienes hijos, pues 49 euros más. Te da igual. Si tienes un McDonald's, pues 49 euros más. Y si tienes una no, peluquería, ahí son digo, ciento perdón, noventa y ciento cinco noventa y cinco euros más. Y si tienes una peluquería, pues 195 euros más. Si da igual, es lo mismo. Quiero decir, el otro día poníamos el ejemplo así internamente del establecimiento de la lotería. Decíamos, va a pagar lo mismo el establecimiento de lotería que un restaurante. Por ejemplo, que no tiene sentido ninguno. Han hecho el cálculo, que además parece mentira, porque contrataron a una persona, aparte de de los 10 concejales que son, tuvieron que contratar ellos porque tenían muchísima urgencia por sacar esos contratos que nunca sacan. Pues contrataron a una persona de confianza que se suponía que se iba a encargar de asesorar. No sabemos en qué está asesorando, la verdad, porque no tenemos ningún conocimiento de lo que está haciendo esa persona. No sabemos lo que está haciendo. Al final, cuando las cosas, cuando se les pone al final en los plenos, que le ponen Débora y Paco, les ponen siempre contra las cuerdas y le sacan sus contradicciones, ellos siempre acaban echando la culpa a los funcionarios. Siempre la culpa es de los funcionarios. A los que, por cierto, un concejal del equipo de gobierno llamó en directo en un pleno vagos, la panda esa o algo así similar. Es decir, al final. Sí, porque el tema de la tasa de basuras, por ejemplo, en el pleno dijeron que era porque no teníamos habilitados, porque los habilitados nacionales, es decir, secretario, interventor, tesorero y vicesecretario, eran nuevos.
Ya, bueno, pero yo les dije, digo, ya. Pero es que antes también había habilitados nacionales, quiero decir, y esto está aprobado desde hace 3 años. Eh, no, no tienen personal, no tal. Siempre es la misma excusa, es que siempre es la misma excusa. Pero ya les pasó en agosto con el polideportivo, que se les caducaba, sabían que se caducaba el contrato de gestión del polideportivo. Bueno, pues tuvieron que llegar a acuerdos en extremis y han licitado para un año. Pues el año que viene, para junio, estaremos exactamente en las mismas. Deprisa y mal, como siempre. Que al final todas estas cosas, perdón pero es que al final todo este tipo de cosas no es porque a nosotros y a nosotras nos moleste, o porque es que nos molesta mucho que sean así, o porque insultan en los plenos, o porque nos insultan en redes sociales, o por lo que sea. No, que al final todo este tipo de cosas son perjuicios para los vecinos y las vecinas que contribuyen con sus impuestos solidariamente, o sea, responsablemente, quiero decir, al final contribuyen, que al final la gente hace su trabajo, tiene su vida normal y al final se ve afectada por ese tipo de cosas. O sea, si yo soy usuario del polideportivo y veo que a lo mejor dentro de 3 días me va a cerrar el polideportivo, ¿cómo? O sea, es que al final eso me supone un perjuicio. O si yo estoy reciclando, imagínate, yo tengo una planta quiero hacer un proyecto de compostaje en mi urbanización o en mi casa, o estoy reciclando y al final veo que es que no sirve de nada. Había mucha gente que decía, pues total, si total voy a tener que pagar más dinero, pues voy a tirar la basura donde quiera yo. Porque al final no se conciencia a la gente de que contribuir, de que pagar sus impuestos sirve para algo. Al final la gente tiene la sensación de que, bueno, pues que le sube, da Hemos, igual lo que haga porque le va a subir el recibo y da exactamente igual lo que haga, da igual. Con lo cual, pero claro, como ellos lo están utilizando como un arma, como hacen absolutamente todo lo utilizan para atacar, no para el beneficio de los vecinos, al final ellos no sé muy bien para qué están gobernando. O sea, porque realmente lo que son los intereses de las vecinas y los vecinos de interés de Alpedrete les interesa poquito. Poquito, una, un- lo justo para llegar a fin de mes. Una de las quejas más extendidas de los vecinos en redes sociales precisamente es el tema de la limpieza del pueblo, que da asco, y llevamos un plan de choque de limpieza que echaron para atrás, sin ningún tipo de miramiento. Entonces, Y que Habrá que estaban ya. hablar trabajando. en los próximos programas de cosas vamos a ir terminando y Sí, además sí, hay sí. cosas también interesantes que tenéis. Vais a un poco de transporte, pero también hablar de participación ciudadana y demás. Sí. Vamos a ir terminando. Pregunta clásica que hacemos a las representantes de las organizaciones políticas a las que estamos entrevistando. Quedan casi 2 años para las próximas elecciones municipales. En Alpedrete, por decirlo de alguna manera, hubo dos candidaturas a la izquierda del Partido Socialista. Por un lado Podemos Izquierda Unida y por otro lado vosotras. Eh, ¿Es factible? ¿Se puede trabajar en un proceso de unidad, convergencia real para las próximas elecciones municipales, viendo que no tiene por qué ser, la experiencia tampoco te dice eso, viendo que la suma de los votos actualmente hace un año y medio daba más de un 20%? Una auténtica locura. ¿Cómo lo veis? Uf, a ver, Polémica, lo que vi, pregunta polémica. Hay que... pregunta polémica, sí, quedan 2 años y va a haber que sentarse a ver un poco la coyuntura de aquí a 2 años, a cuando lleguen las elecciones. Evidentemente, el bloque de izquierda fragmentado es difícil, es complicado, pero bueno, tenemos mucho que trabajar. Aquí, por lo menos, en Alpedrete, como se vio cuando la plaza de Francisco Rabal, estamos bien avenidos, quiero decir. Ahora, por ejemplo, hemos presentado una moción conjunta. No, bueno, más que una moción conjunta, hemos presentado con lo de la tasa de basuras una nota de prensa conjunta donde estábamos todos los grupos de la oposición, etcétera, etcétera, y no es la primera que hacemos, o sea, y hemos presentado cosas. O sea, que en principio aquí hay entendimiento, pero evidentemente no solo depende de nosotras, depende de muchos más factores y depende también de decisiones que se tomen no solo a nivel local, sino a escalarlo a niveles superiores. Entonces ahí también estamos un poco supeditados a las órdenes que tengamos. Pero bueno, en principio ya os digo que aquí
los grupos de la oposición, los concejales de la oposición, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y ahí estamos siempre comentando cositas. También yo creo que es muy importante, se queda mucho tiempo todavía para las elecciones. Al final hay que pensar a día de hoy en el mientras tanto, en lo que hacemos, el trabajo que se hace todos los meses del año sin pensar en el periodo electoral. O sea, nosotros desde Más Madrid estamos haciendo mucho trabajo eh, que no es necesariamente electoral. Estamos hablando con todos los vecinos, intentando ser lo más amplios posible para hablar con todo el mundo, piense de la manera que piense y que creemos que al final ese es un trabajo que nos corresponde a todas las organizaciones. Todo el mundo tiene que, antes de llegar a un periodo electoral, eh, hacer un trabajo previo que si llegas al periodo electoral y nadie te ha visto y nadie te ha conocido y nadie sabe de tu existencia o no has hecho nada por beneficiarles o por ayudarles a los vecinos y las vecinas, pues al final vayas en la lista A o vayas en la lista B o vayas en la lista A más B, no te va a votar. Porque al final va a decir, bueno, esta gente pues lleva 4 años que desaparecida, no sabemos quiénes son, y al final creo que eso es una tarea que nos corresponde a todo el mundo. Más allá de que vayamos juntos a las elecciones, vayamos por separado, vayamos para electorados diferentes, vayamos para convencer al mismo electorado, es clave que todas las organizaciones que se oponen a este gobierno, este equipo de gobierno, trabajen y hagan su trabajo previo de aglutinar a cuanta más gente mejor y de llegar a cuanta más gente mejor, cada uno en el espacio que le toca. Yo creo que eso es clave para llegar a 2027 y unidos, separados o presentándonos por separado, pero luego unidos en un gobierno, seamos capaces de realmente luchar y llevar a cabo todas las iniciativas que mejoren los intereses de las vecinas y los vecinos, que para eso estamos aquí, que para eso es para lo que invertimos parte de nuestro tiempo que podríamos dedicar a otras cosas. Al final es lo más importante, hacer un trabajo, trabajar todos estos meses, todos estos años para llegar fuertes al 2027. Bueno, compas, para ir cerrando, que siempre es verdad que hacemos la pregunta, pero también nos pedimos que digáis una canción, algo que la canción que queréis, que os guste, daros desde Adelante Sierra las gracias por venir, este es vuestro espacio, siempre estamos a disposición de todas, así que cuando queráis repetir, y sobre todo yo creo que la invitación esa que ha hecho Fernando al programa de los que luchasteis por defender los nombres populares, pues creo que es interesante, ¿no? Jo, sí, la verdad es que sí, nos encantaría. Y no, y gracias a vosotros por invitarnos, porque da gusto poder hablar de los proyectos y de lo que acontece en el pueblo con confianza y así de fácil. Muchas gracias. Pero la Nada. canción, Débora. Ah, y la canción. Pues mira, yo he elegido una canción en inglés, se llama la intérprete es Paris Paloma, la canción es Labor y es un himno feminista muy potente. Por mi parte, bueno, también daros las gracias por el espacio y por supuesto que recogemos la invitación para esa charla, ese podcast sobre el tema de la plaza de Francisco Rabal y la Casa de Cultura Asunción Balaguer. En cuanto a la canción, bueno, por mi parte he escogido una de un grupo cartagenero, grupo que está muy de moda ahora mismo, que yo conocí cuando apenas iban 15 personas a sus conciertos en salas, o sea que son gente que ha ido poquito a poquito labrándose su carrera, que además hacen letras muy reivindicativas para la gente joven, que es importante, que además son gente que me consta que es gente comprometida socialmente, que son Art de Bogotá. Y yo he escogido la canción Tijeras, que es una canción que habla sobre la precariedad laboral de la gente joven. ¿Tú, Fernando? Consejo de sabios de Vetusta Morla. Me estoy portando muy bien. Oh. Soy muy friki de cierto cantante Buen gusto, español, buen gusto. cantautor, que no estoy poniendo ninguna canción, pero esta mola un montón. Consejo de sabios de Vetusta Morla. Bueno, pues yo te animo a que lo pongas y así lo conozcamos todos. Yo, claro, es que es Alpedrete, yo es un pueblo que no he pisado mucho, por desgracia, pero voy a coger nazis nunca más, debido a la situación que tenéis allí de reincidentes.
Muy buena. Bueno, pues está quedando una playlist muy interesante, ¿eh? Con todas las recomendaciones de las invitadas. Pues muchísimas gracias, Débora, muchísimas gracias, Jorge. Esta es vuestra casa. Cuando queráis volver, aquí nos tenéis. Muchas gracias por Muchas todo lo que gracias. Un Gracias estáis a haciendo. saludo. vosotros. Un Muchas saludo, chao. gracias, Pablo. Nos vemos la próxima semana. Además, la próxima semana tendremos novedades. Hablaremos de las movilizaciones sobre el 25N y tendremos un programa especial. Tenemos, sí, un programita especial. Un abracito, Pablo. Hasta luego. Chao, abrazo.